Bueno, estamos aquí en el Phil Zócalo, tenemos unos momentos robados con Alejandro Páez Varela, ¿no? Mi primera pregunta, Alejandro, es, ¿cuál es el puente o cómo ves este puente entre en el mundo de la narrativa y el mundo del periodismo? Porque en América Latina existe esta gran tradición del narrador periodista. Sí. En el norte global menos, es decir, en Estados Unidos es un poco, eres una cosa o eres la otra, ¿no? Sí. Pero aquí todavía existe esa tradición o el neoliberalismo no arruinó eso. Mira, yo creo que más bien hay una mala apreciación con respecto a eso. Tú recuerda cómo el periodismo y la literatura como tal se han venido arrebatando el lugar, los primeros lugares en la historia en los últimos 150 años al menos. Sí. La realidad es que nuestro oficio es muy joven, tendrá unos 200 años aproximadamente el periodismo. Hace 5,000 años posiblemente estábamos haciendo algo, pero esto que conocemos como este periodismo que es relativamente joven. A finales del siglo XIX había periodistas que habían renunciado a contar lo que estaba pasando en la época postindustrial. Al mismo tiempo, el romanticismo estaba narrando lo que estaba sucediendo. Víctor Hugo lo estaba haciendo Gorky, lo estaba haciendo Gogol, lo estaba haciendo, pues bueno, los romanticismos en todas partes en Europa. Y después, tú recordarás, otra vez aparecen los narradores a mediados del siglo XX, sí, en el nuevo periodismo, a decirnos a los periodistas, pónganse abusados o les quitamos el trabajo. Entonces, sí hay una relación, digamos, entre el periodismo, siempre es de provocación. Hay casos en donde, como Gabriel García Márquez, pero no solamente él, Tom Wolfe, sí, por irme hasta allá, ¿no? Donde se ha compartido, pues, ambas tradiciones sin tener que pisarse. Hemos compartido ser narradores, ser periodistas sin tener que destruirnos en el proceso. Yo pienso como en Pasolini, ¿no? Que al mismo tiempo que estaba escribiendo sus novelas fuertes y su cine vanguardista, tenía su columna en primera plana en el Correo de la Sera, ¿no? Bueno, sí, y tenía una vida caótica y al mismo tiempo hacía cine y al mismo tiempo tenía o sea, digamos que sí hay pues ejemplos, muchos ejemplos. Es cierto también que esta idea que se le llama del romanticismo de repente castiga. No, tú no puedes ser periodista, puedes ser novelista, ¿no? En realidad podremos ser multitask. Sí. Mira, yo perfectamente he escrito novelas viendo la televisión y respondiendo correos y hago periodismo y lo cuido. Yo una columna, sí, mía la escribo y la releo y la releo y la releo. Nunca, a veces las leo de más y las edito de más, o sea, sobreactúo pues mi papel con las columnas. Y es porque sí creo en lo que hago y sí creo en el multitask. O sea, yo perfectamente lanzo un tuit al mismo tiempo que estoy razonando otra cosa, perfectamente. Pues no te cuesta cambiar de chip entre narrativa y periodismo. No, y yo creo que es un error pensar que los niños tienen que apagar la tele para hacer la tarea, por ejemplo. Yo creo que es un error. Digo, seguramente habrá 1000 personas que digan que ya estudiaron eso y que sí es un error, pero yo creo que no es un error. Okay. Última pregunta, porque sabemos que te tienes que ir. Pues mucha gente en nuestro podcast nos ve desde Estados Unidos, la comunidad latina y no en Estados Unidos, ¿no? También en esas ferias no es por literatura, también hay un trasfondo político aquí. Si comparamos esta feria con la feria de Guadalajara, está es decir, ahí es un nido de conservadurismo y aquí es totalmente otra cosa. Es decir, sí, las ferias de libro en México, hay un asunto político ahí, ¿no? Sí, mira, yo creo que la feria del libro del Zócalo no solamente es una feria de libro, es un encuentro vivo de personas reales con gente real. Lo que tú estás escuchando ahora mismo, eso que la gente ahora que nos vean en el podcast, que lo que está escuchando es realmente gente entusiasmada con el autor. Esos gritos, los abrazos, yo me aventé ahorita 2 horas sentado firmando libros y es gente
No. Y es gente también que te voy a decir una cosa. Es posible que mucha de la gente que está ahí no gane lo suficiente para comprarse un libro y que se gaste ahí un ahorrito que tenga. 250 pesos no es tan fácil de gastar así. Eso lo hacen porque si hay un hambre. Hay gente que me llega a mí con libros que están hinchados de tanto leerse. Hinchados, gruesos, ya sabes, de tanto estar pasando páginas, hinchados. Y yo siempre les digo, por favor, que se hinchen los libros, que estén subrayados, que tengan vida, que le hablen, que le digan a la siguiente generación. Y eso es muy esta feria. Esta feria no tiene... Yo no he estado nunca en mi vida ni conozco de una feria tan popular, en el mejor sentido, pues, de la palabra, tan enraizada con la gente como esta feria. Tu nueva novela, El vendedor de almas, Alfaguara, ya disponible, hay que ir a conseguirla. No pensabas publicarla, ¿no? La tenías ahí guardada. Sí. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Que empecé un nuevo texto que también empecé a pensar en guardarlo. Okay. Y entonces dije, no creo que sea buena idea tener 2 ya libros guardados. Y dije, tengo 2 opciones, o publico esto que estoy escribiendo y me espero, o publico lo que tengo guardado. Y es una novela que duró muchos años guardada. Y también al mismo tiempo es una novela que llegó en un momento preciso. Es una novela muy judía, tengo que decirlo, es muy, muy judía. Es del sefarad, de la diáspora sefaradí o sefardita. Al mismo tiempo es una novela que llega en un momento en el que todo el mundo conoce mi posición con respecto a Gaza y lo que ha pasado con Israel y Palestina. Todo el mundo sabe que yo le hablo, digo que eso es un genocidio desde la primera evidencia que hubo. Dije que era un genocidio. Entonces, pues bueno, soy el más feliz porque puedo convivir en varios mundos al mismo tiempo. Esa es la verdad. Alejandro Páez, sin embargo, de los periodistas y también en el mundo de la literatura. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.